Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre 5 preguntas trampa en entrevistas, así que pon mucha atención porque te voy a decir los consejos para que cuando tengas este tipo de preguntas y tengas que enfrentarte a esas respuestas, definitivamente sepas por dónde tomarlas, por dónde llevar la respuesta y no vayas a caer, no vayas a fallar. Entonces, la primera pregunta dice, ¿por qué deberían contratarte a ti y no a los demás? Ten mucho cuidado porque cuando mencionan los demás candidatos, lo que está buscando la persona es que probablemente tú hables mal de tu competencia directa y eso es precisamente lo que no puedes hacer y es el error más cometido. Generalmente las personas tienden a responder como porque las otras personas no tienen esto, porque probablemente los otros no tienen esta experiencia, porque los otros no han trabajado en esto, porque los otros no tienen esa certificación. No, definitivamente nunca puedes hablar mal de tu competencia. Lo que debes hacer es ubicar la respuesta desde lo que tú tienes. Si tú tienes estas certificaciones, si tú definitivamente tienes tal experiencia, entonces hacia allá es donde la vas a enfocar. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, lo primero que vas a hacer es que vas a entender cuáles son esas competencias que tú tienes, que ya seguramente las habrás sacado y las tendrás muy claras en tu cabeza, cuáles son los estudios más relevantes o las certificaciones que más le interesan a esa vacante, la experiencia más relevante en esa vacante y eso para esa vacante y eso es lo que vas a mencionar. Bien, entonces recuerda que cuando te dicen ¿y por qué no a los demás? Lo que están buscando es, ahí está la trampa, lo que están buscando es que tú hables mal de tu competencia, pero eso jamás lo deberías de hacer. Lo que debes de hacer es ubicar eso que tú tienes, que tú sabes en lo que eres fuerte, que has logrado, que has hecho y que definitivamente te ubica en una posición favorable, o sea que la respuesta la diriges hacia allá. La número 2 dice, ¿qué puede decirme de usted? Y aquí generalmente la respuesta de la mayoría, curiosamente, es, después de haberles dicho cualquier cantidad de veces que no es, vuelven y me la repiten y dicen, porque soy honrada, porque soy trabajador, porque soy honesto, porque soy comprometido, además ni siquiera miran, es como que ni siquiera, como no saben exactamente qué decir, entonces buscan la respuesta, yo no sé dónde en el piso y definitivamente esto no les va a ayudar. Ahora, ¿qué puede decirme de usted? Váyase a las competencias, recuerde que esto es una venta personal, así que usted todo el tiempo debe de mencionar esas competencias, debe resaltarlas, debe decir exactamente usted en qué destaca, porque ahí es donde usted genera ese vínculo con la empresa, con el cargo, con la vacante y eso lo ubica en una posición favorable. Esto es lo que lo va a llevar a usted al cierre o a la firma del contrato. La número 3 y casi que la que más tenebrosa de todas es cuáles son tus defectos. Esta definitivamente no es, bueno, no es tan fácil, sin embargo no es así tan monstruosa como ustedes la pintan. Esa de cuáles son tus mayores defectos, definitivamente lo que tienen que hacer es buscar cosas hacia el ser más que todo. No van a decir es que no sé SAP, es que no sé inglés, es que no sé tal cosa que está pidiendo la vacante. No, no se vayan hacia el hacer, váyase hacia el ser, cosas que usted deba mejorar en usted. Esto le funciona mucho más, pero la clave de esta respuesta ni siquiera es decir esto, claramente que lo tiene que decir el punto negativo porque eso es precisamente lo que le están preguntando. Sin embargo, debe darle, como digo yo, el apellido. ¿Y cuál es el apellido? Debe decir qué está haciendo para mejorar ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, hay un comodín que yo generalmente les digo que para algunos funciona, para otros definitivamente no, y es como por ejemplo, cuando les dicen, ustedes pueden decir, bueno, es que puedo mejorar mi competencia para hablar en público. Bien, entonces esta es un muy buen comodín si a usted le funciona. Sin embargo, aquí, como les dije, hay que ponerle siempre el apellido. ¿Y el apellido cuál puede ser? Bueno, en este momento estoy escuchando muchos videos de YouTube o muchos podcasts que hablan sobre tips y estrategias para enfrentarse muy bien al público y además de eso, pues una vez empiece a trabajar, la idea es hacer un curso de oratoria. Se dan cuenta que me enfoco es en la segunda parte y no en la primera y se dan cuenta que es muy del ser. Claramente esta respuesta funciona mucho si usted no tiene que enfrentarse a un público. Entonces la idea es que busquen este tipo de aspectos a mejorar que no lo van a sacar a usted de un proceso de selección. La clave aquí es que como es una pregunta obligada, siempre le va a tocar responderla. No la deje y no la piense a último minuto. En la entrevista veo que resuelvo. No, porque definitivamente esto lo va a sacar del proceso. Piénselo, analícelo, escríbala, redáctela antes de llegar a esa entrevista para que no lo coja fuera de base.
4, la otra pregunta es, ¿por qué dejaste tu último trabajo? ¿Qué te pasó en el último empleo? Aquí, generalmente, cuando no hay una reestructuración real, cuando definitivamente no se acaba el contrato porque se acabó el proyecto, sino porque de pronto tuvieron problemas con el jefe, problemas con la empresa, lo que ustedes llaman además sobrecarga laboral, acoso laboral, etc. Nada de eso lo puedes decir, nada de eso lo puedes decir. Cuando las personas dicen acoso laboral, sobrecarga laboral, cuando dicen pues realmente el clima laboral definitivamente no era compatible conmigo, cuando ustedes de pronto dicen tuve roces con mi jefe, automáticamente es algo que los va a sacar de ese proceso de selección, porque son temas demasiado subjetivos. Entonces de pronto yo digo, bueno, yo como reclutador digo, bueno, si esta persona me está diciendo que tenía una sobrecarga de trabajo, entonces el día que de pronto aquí nos toque, tenemos auditoría, por ejemplo, el día que aquí nos toque quedarnos un poco más, trabajar un poco más de lo normal, ¿qué va a decir? Que también tiene una sobrecarga laboral y simplemente va a salir corriendo. Como son temas subjetivos, definitivamente prefiero que no los menciones. Búscate otro tipo de excusas definitivamente para decir por qué sales de la empresa. Prefiero que se vayan más hacia reestructuración, eliminaron el cargo, definitivamente la empresa llegó un nuevo jefe y quiso crear todo su equipo de trabajo desde cero probablemente. Entonces ese tipo de respuestas digamos que suenan mejor y te va a ir mucho mejor a mencionar otras cosas que definitivamente lo que puede hacer es que el entrevistador piense mal. Recuerda que cuando se está de este lado, las personas o los reclutadores, entrevistadores, siempre van a pensar lo peor. O sea, si me está diciendo esto es porque probablemente sucedió esto, pero nunca van a pensar hacia lo positivo. Siempre van a pensar hacia lo negativo, así que ten mucho cuidado. Y como número 5, cuando te digan, ¿tienes alguna pregunta? Entonces tengan mucho cuidado porque generalmente se me van a preguntar, ¿y cuáles son los horarios? ¿Y cuáles son los horarios? ¿Se trabajan los sábados? Ese tipo de preguntas, no señores, queda terminantemente prohibido. ¿Cuáles son las preguntas que debes hacer? Pregunta del cargo, pregunta de la empresa, pregunta cómo está conformado el equipo de trabajo, hacia dónde va la empresa, cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo, cómo es un día laboral en este cargo, cómo es el estilo de liderazgo de la persona a la cual yo lo voy a reportar. Ese tipo de preguntas, ¿cuál es el reto? Ese tipo de preguntas realmente te hacen ver supremamente interesante. Bien, diferente a que tú preguntes, sí, me gustaría saber cuál es el horario, sí, me gustaría saber si se trabajan los sábados. No, porque entonces yo automáticamente digo, está pensando solamente en el horario y realmente no está pensando si definitivamente quiero o no trabajar. Entonces ten mucho cuidado con las preguntas que vas a hacer en ese proceso de selección. Ahora, bueno, te invito también a que revises mis redes, primero que te suscribas a mi canal para que cuando tengamos videos nuevos, que es cada semana, definitivamente seas tú la primera persona que se entere. Y lo otro es que en mis redes también tengo mucha información interesante e importante. Me consigues en Instagram, @claudiapalacio_hojas de vida, en Facebook, @claudiapalacio_normal, hojas de vida, mi blog, que también está supremamente interesante, lo consigues en www.claudiapalacio.com/blog.